Buen sábado a todos. Sed todos bienvenidos a la casa del Señor, a esta iglesia de Urgel. También, pues, desde Zoom, también damos la bienvenida y esperamos, pues, poder en este día de sábado alimentarnos de la palabra del Señor y crecer en amor y en compañía del Señor. Ahora, pues, pasaremos un vídeo que es la cápsula que siempre pasamos de salud pues es un vídeo que siempre prepara el Departamento de Salud y Deporte. Adelante. Hola, muy buenos días, bienvenidos a nuestra cápsula de salud. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Como muchos ya habrán escuchado, otros han tenido la oportunidad de participar en nuestras actividades deportivas durante los meses de marzo y abril. Pues durante los meses de mayo y junio queremos continuar con nuestras actividades porque de verdad que son de gran beneficio para cada uno de nosotros. En esta ocasión realizaremos actividades cardiovasculares, pero específicamente para nuestros adultos y mayores de nuestra iglesia y comunidad de Urgel. Las actividades o los ejercicios cardiovasculares son de gran beneficio ya que disminuyen el riesgo de padecer patologías cardiovasculares. Pero si, por ejemplo, tiene alguna condición cardiovascular o tiene alguna patología crónica de base, disminuye el riesgo de complicaciones mayores. Sabemos que las actividades cardiovasculares o estos ejercicios están permitidos en la mayoría de las edades, incluso en nuestros mayores de 65 años con patologías crónicas. Ahora bien, debemos de conocer nuestros límites físico, nuestra condición física y nuestras patologías y cuáles actividades podemos realizar según qué. Por lo tanto, hemos querido invitar a dos personas para que nos pongan al día con este tema. En esta ocasión hemos invitado a la doctora Raquel Sánchez, cirujano cardiovascular, la cual nos dará una charla al respecto, y también estará el entrenador José María Cortés, el quien nos llevará al terreno, cómo realizar estas actividades. Esto lo llevaremos a cabo el domingo 6 de junio a las 11 de la mañana. Lo haremos vía Zoom porque es hasta el momento, por la condición de pandemia, lo que está permitido por nuestras autoridades sanitarias y el CAP Salud. Así que te esperamos el domingo 6 de junio a las 11 de la mañana. Esperamos que seas partícipe y te empoderes de tu salud y bienestar. ¡Hasta luego! Entonaremos todos juntos el himno 293. ¿Quieres ser salvo de toda maldad?
Vamos a orar. Querido Padre, querido Dios, en tu presencia estamos con la paz y el gozo de saber que hay poder en ti. Hay poder para el cambio, poder para el perdón, poder para la vida, en mayúsculas. Señor, nos unimos en tu nombre porque tenemos muchas ganas, Señor, de que sigas hablando a cada vida, a cada necesidad, a cada circunstancia. Por eso invocamos tu presencia, porque confiamos en el precioso poder de tu Espíritu Santo. Sé tú el centro, Señor, de la preciosa meditación que sin duda no compartirá, el centro de la adoración, el centro del testimonio, el centro de la música. Sé tú, Señor, quien le dé sentido y profundidad a cada detalle de nuestras vidas. Quédate a nuestro lado, Señor, y ayúdanos a vivirte. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos daros la más cordial bienvenida a este momento especial donde podemos estar unidos alrededor de la palabra. Gracias por estar aquí. Sabéis que hoy es un día especial porque tenemos el regalo de tener la predicación de nuestro anciano Enoc y estoy seguro que el Señor le va a utilizar poderosamente. Pero antes de darle paso, bueno, previo la historia infantil, antes de darle paso solamente quería, en el marco de la Secretaría de Urgel, procede a hacer la segunda lectura y votación de Marc Ureta, que como sabéis la semana pasada se leyó por primera vez. La idea es proceder a la segunda lectura y votación. Marc Ureta es esposo de Esther Gómez. Él procede de la iglesia de Granollers, aunque lleva mucho tiempo aquí entre nosotros, estamos formalizando ciertos traslados y por ese motivo os proponemos la votación del nombre de Marc Ureta para que forme parte de la membresía de la iglesia de Urgell. ¿Hay apoyo para la propuesta? ¿Cuántos estáis a favor? ¿Algún voto en contra? ¿Alguna abstención? De acuerdo, muchísimas gracias. Y solamente quería informaros también que estamos en el inicio de una semana de oración muy especial, la Semana de Oración Integrada, que propone la Unión Adventista Española. Está escrita por grandes veteranos, grandes pastorazos que el campo español pues, hemos podido disfrutar durante muchos años. Hoy es el primer día, finalizaremos el próximo sábado 15 de mayo y el área de evangelismo y de ministerio personal, junto con el equipo de oración, han preparado unas cápsulas, unos audios que os enviaremos cada mañana. Os hemos enviado la revista a través del WhatsApp de difusión y por la noche de domingo a viernes nos encontraremos 30 minutos para reflexionar sobre la temática y para orar juntos. Sabéis que en la iglesia de Urgell funcionamos con un WhatsApp de difusión. Lo digo por si alguien no lo sabe. Si alguien no lo recibe y quiere recibirlo, informadnos a los ancianos o a un servidor y os añado. Y solo recordad que podéis recibir la difusión si me tenéis en vuestra agenda. Si no, por más que yo envíe la difusión, no la vais a recibir. Así que es importante que registréis mi nombre para que podáis recibirlo. Y a nivel de la Unión Adventista Española, se nos proponen una serie de motivos de oración relacionados sobre todo pues, por los que están afectados por el COVID, por la protección que se está produciendo fruto de esta crisis, por la necesidad de la dirección de Dios en la comisión de nombramientos de nuestra división que se está llevando a cabo para los departamentales, también por los diferentes refugiados que parece que no aparecen en los medios de comunicación, pero siguen estando ahí. Hay proyectos de misión global, como en Segovia, en Lugo y demás, que son apasionantes. Podéis hacer el seguimiento en la revista Adventista. De una forma especial buscamos el Espíritu Santo todos. Buscamos no solamente el poder, sino la capacitación para realmente poder compartir el Evangelio y que muchas personas puedan estar esperándole. Aparte de otros motivos de oración, solamente pedir por la restauración del pastor Manuel Martorell.
Él padeció un infarto cerebral del que se está recuperando bastante favorablemente, y la familia agradece mucho las oraciones. Son algunos pedidos de oración. Cada noche, a partir de mañana domingo, los iremos actualizando, y no os perdáis ese punto de encuentro. Y recordaros también, aprovecho para deciros que el próximo viernes por la tarde, sábado por la mañana y sábado por la tarde tendremos al pastor, psicólogo, profesor, enfermero Antonio Martínez, con una temática relacionada con la salud física, la salud emocional y la salud espiritual. Así que no os lo podéis perder. Y ya sin más, vamos a disfrutar de un momento de adoración para nuestros pequeños. El departamento ha preparado esta historia con mucho cariño, y muchísimas gracias a todo el equipo que lo vais haciendo posible. Que el Señor os bendiga. Bon dia, nens. Com aneu avui? Bé, bueno, jo estic molt contenta perquè cada dia tenim una miqueta més de llibertat per poder estar junts amb els amics, amb la gent que ens estima i que nosaltres estimem. Avui parlarem molt ràpidament de la millor medicina. Aviam, aixequeu la mà qui s'ha posat malalt a l'últim mes. Amb tos, amb mal de panxa. Algun? 1, 2, 3, 4. I la mare us ha donat medicina? O el pare? Sí? I que era bona o dolenta? A la Lara li ha tocat bona. A tu, Edgar? Bona també? Bueno, menys mal que pels nens les medicines intenten ser d'un gust molt bo. Pues escolteu, aquí a l'església existeixen moltes persones que treballen perquè la nostra salut estigueu bé, de nosaltres i també de la comunitat, oi? Sabeu que existeixen diferents tipus de medicines que ens poden ajudar a sentir-nos millor. Per exemple, aviam, jo he dut aquí algunes. Veieu aquesta? Mireu. Són com unes ampollites que tenen aigua dins. Això se'l trenca, se'l treu amb una coseta que no ens agrada tant. Una d'aquestes, que no diré el seu nom perquè no ens agrada molt. El treu i amb una agulla que no l'he dut perquè no us espanteu, ens la punxem. Pumba! Molt ràpid, molt ràpid. Després n'hi ha medicines que són com unes pastilles. Veieu? D'aquestes n'hi ha de molts colors i serveixen per a moltes coses diferents. També tenim un altre tipus de medicines. Aviam, anem passant això. Aquesta medicina és una miqueta més bona. Serveix per enxugar-se la boqueta i ajuda a no tenir tants bacteris a la boca. És un col·lutori que porta una medicina. Què més tenim per aquí? Aviam. Aquest és diferent. Exacte, Emily. És un tipus de medicina que s'utilitza per les persones que els hi costa respirar una mica. Mireu, s'enxufa així, es destapa la tapa i es fa xuf-xuf. I això ajuda molts a que no s'ofeguin. Hi ha molts tipus de medicines. Aquestes són les que vosaltres potser coneixeu més. Oi que sí? Home, sí, aquí n'hi ha una. Sí, mireu. Això per la febre i això quan ens fa mal al cap. Ah, que sí? Molt bé. Sabeu? A la Bíblia també parlen d'una medicina que potser ens ajudaria a trobar-nos millor. Sabeu quina és? Aviam, anem a repassar aquest verset que m'agrada molt. Diu, no et tinguis tu mateix per savi. O sigui, no intentis ser el més intel·ligent de tots, potser no ho ets. Obeeix
a Javé i aparta't del mal. O sigui, fes cas, respecta a Déu. Perquè això pot ser una medicina per la teva carn i un refrigeri pels teus ossos. Mireu que interessant. Diu la Bíblia, ens aconsella que si nosaltres respectem a Déu i li obeïm, aquestes coses també aporten benestar al nostre cos. Ens dona més tranquil·litat, ens dona més felicitat i ens dona pau. Què us sembla? És o no és la millor medicina aquesta? Potser sí. A mi m'agradaria que us en recordeu d'aquest verset. Es troba a Proverbis 3. Arribeu a casa i llegiu-vos els que sabeu llegir, d'acord? Jo avui us he dut unes medicines de les bones, De les bones. Doncs ara farem una cosa. Sortirem allí fora i us les donaré i, com tota medicina, oi que quan la mama us dona... Lara, escolta, quan aquesta medicina es la dona la mare, ens l'acabem tota sencera? No, s'ha de menjar una cada dia. D'acord? Segur, Vinga, doncs anem-nos tots cap a fora i després entrarem tranquil·lament. Haremos la lectura bíblica. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Que Dios bendiga la predicación de Enoc. Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días a todos. Es un placer estar hoy aquí con vosotros. Como Dani ha explicado bien antes, esta semana empieza la semana de oración y el tema de hoy, para los que ya habéis recibido el documento que ha enviado Dani, lleva por título La promesa. Así que, pese a que cada día tendremos una reflexión concreta del tema de cada día, quería aprovechar el título de hoy para hablar sobre una de las promesas. Quizá la promesa de las promesas en la Biblia, que es la promesa de salvación. La promesa que ya Dios comunicó a Adán y Eva en el versículo que acaba de leer Gaby. Cuando hablamos de la salvación, es inevitable que siempre salgan a la palestra dos temas, que son la ley y la gracia. En el desarrollo de la predicación de hoy, intentaremos encontrar los motivos de estos dos términos e intentaremos que, para los que habéis visto el título de la predicación, intentaremos que los pistachos y los payasos nos ayuden a entender el concepto. Como no hemos venido a otra cosa que a reflexionar, quiero empezar la reflexión de hoy precisamente con una anécdota, que es la anécdota en la que se ha basado toda la reflexión que presento hoy. Es una anécdota verídica, así que quiero que la escuchéis bien y sobre esta anécdota que reflexionemos sobre el tema de la salvación. Hubo una vez un niño que tenía 4 años, fue con su colegio a un museo arqueológico y todo lo que veía le gustaba mucho. No solo le gustaba, sino que sabía que a sus padres también les gustaría mucho, así que pensó que sería una buena noticia para ellos si les llevaba una piedra del museo
Así que así lo hizo, vigiló que nadie le viera, cogió una de las piedras y se la llevó a sus padres a casa. Para iniciar la reflexión, me gustaría plantearos 3 preguntas sobre esta anécdota. La primera, ¿creéis que lo que hizo ese niño fue robar? La segunda, ¿lo que hizo ese niño se podría considerar pecado? Y la tercera, ¿lo que hizo ese niño será tomado en cuenta por Dios para su salvación? No hace falta que contestéis, evidentemente, pero quiero que vayáis reflexionando un poquito sobre estas 3 preguntas. Os explico 2 anécdotas más, estas ya en forma de parábola, porque ya no son verídicas, pero nos ubicamos en el mismo museo, ahora con un niño de 11 años en vez de un niño de 4 años. Este niño de 11 años ya sabe leer y ve un cartel en el museo que pone prohibido tocar o sustraer cualquier pieza del museo. El niño está convencido de que a sus padres también les gustaría y les haría mucha ilusión tener una de esas piedras, así que cree que por encima de la norma está el deseo de hacer feliz a sus padres. Así que, dicho y hecho, coge también una piedra y se la lleva a sus padres a casa. Las mismas 3 preguntas para el niño de 11 años. ¿Lo que hizo este niño fue robar? ¿Lo que hizo ese niño se puede considerar pecado? ¿Lo que hizo ese niño será tomado en cuenta por Dios para su salvación? Y lo complicamos un poquito más. En el mismo museo, ahora un adulto cristiano, un adulto bautizado, con un conocimiento de la ley de Dios amplio, ve una oportunidad para poder ganar dinero. Su familia está pasando dificultades y sabe que las piezas de ese museo, si se venden en el mercado negro, pueden hacer que consigas mucho dinero. Así que, haciendo caso omiso a los carteles y a lo que él considera que es importante en su vida, que es la ley de Dios, decide coger una de las piedras, venderla en el mercado negro y conseguir dinero para comprar alimentos para su familia. El mismo planteamiento. ¿Lo que hizo fue robar? ¿Lo que hizo se puede considerar pecado? ¿Lo que hizo será tomado en cuenta por Dios para su salvación? De la respuesta que hagamos a estas 3 preguntas depende el concepto que nosotros tengamos de pecado y depende, más importante todavía, el concepto que tenemos de salvación. Vamos a dejar de lado la historia del Museo de las Piedras y vamos a seguir reflexionando en el tema con una parábola, esta vez una parábola bíblica, que expresa muy bien el concepto de la ley y la gracia en el proceso de salvación. La parábola la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14, por si alguno lo quiere leer. Es la parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de Dios es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Volvió a enviar a otros siervos con este encargo: decid a los invitados que ya he preparado mi comida, he hecho matar mis toros y mis animales engordados, y todo está dispuesto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los golpearon y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, mató a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda a la verdad está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Entonces salieron los siervos por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de invitados. Cuando entró el rey para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, pues muchos son llamados, pero pocos escogidos.
En esta parábola vemos dos conceptos importantes, son el de la invitación y el de la aceptación de la invitación. En la invitación, en la primera por lo menos, nos damos cuenta que las personas que son invitadas son los que parecen más indicados para asistir a la boda. Sin embargo, esas personas más indicadas rechazan la invitación. No solamente una vez, sino varias veces. Jesús se está refiriendo a los oyentes que tiene en ese momento, pero por si no se dan por aludidos, se dirige a ellos directamente diciéndoles: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. A estos que rechazan la invitación, no solamente se quedan sin participar en la fiesta, sino que además son destruidos y sus ciudades son quemadas. No nos extenderemos mucho en el tema de la invitación. Lo único que quiero que nos quede claro es que la invitación es un acto de gracia suprema, más cuanto vemos que se invita a todos a los que se encuentren por la calle, tanto malos como buenos. Nos centraremos un poquito más en la aceptación. Hay un contraste muy grande entre los primeros invitados, los que parecen idóneos, y los que parece que no lo son. Y ese contraste es que los idóneos no aceptan esa invitación. En cambio, el resto sí, tanto dignos como indignos. Solamente hay una manera de participar en la fiesta, y es por invitación. Y solamente hay un requisito, la aceptación de esa invitación. Algún invitado es echado fuera. Así que, ¿qué ha pasado? Si esa persona había aceptado la invitación, ¿cómo es que al final no puede participar? Vemos en la parábola que la única diferencia entre la persona que es echada fuera y las personas que se quedan en la fiesta es el vestido de boda. Así que la clave será saber qué significa el vestido de boda. La Biblia nos la describe de varias maneras. Son infinitos los pasajes que nos hablan sobre el perfil de estos vestidos de boda. Son las acciones justas de los santos, Apocalipsis 19:8. Es la imagen del que lo creó, revestidos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, Colosenses 3:10 y 12. Son los santos y sin mancha, Efesios 5:27, y un largo etcétera. Pero no solamente en la Biblia vemos una descripción de lo que significa el vestido de boda. Elena de White nos ayuda a entenderlo y en el espíritu de profecía nos explica que los vestidos de boda son el carácter perfecto e inmaculado que tendremos que presentar para poder participar. Aquí vemos que por un lado tenemos una invitación que es entregada por gracia y sin embargo vemos que para poder participar hay que presentar un carácter perfecto e inmaculado. Por un lado tenemos la gracia, por un lado se nos invita a participar, pero por otro lado se nos exige un tipo de carácter concreto. Parece que hay trampa. Es muy fácil invitar a alguien y luego exigirle que presente algún perfil para poder participar. La trampa tiene que ser el vestido de bodas. Y si la invitación es por gracia, la ley tiene que ser la trampa. Es una fiesta temática. Es como si nos invitaran a una fiesta temática y por un lado no supiéramos que es una fiesta temática o no tuviéramos recursos para poder adquirir el vestido para participar. Pondremos un ejemplo para que se entienda un poco más. Es como si se hiciera una fiesta temática de superhéroes de Marvel. Para los que no sepáis quién son, os pongo una foto para que os hagáis una idea de la imagen que tendría una fiesta de superhéroes de Marvel. Nos han invitado, pero no tenemos dinero para comprarnos un disfraz, así que nos hacemos nosotros un disfraz con un calzoncillo y un delantal y nos presentamos en la fiesta y decimos que somos Tarzán. Así, directamente, porque nosotros lo valemos. Podríamos pensar que ese disfraz puede ser suficiente para participar en la fiesta, pero no nos dejan participar. ¿Cómo es que no nos dejan participar? Tarzán también tiene muy buenas cualidades. Ayuda a la gente, es capaz de saltar, de correr, ir entre los árboles, casi volar, pero es igual, no sirve para participar en la fiesta temática de los superhéroes de Marvel.
A diferencia de la fiesta de los superhéroes de Marvel, el rey que invita a los invitados a su fiesta les regala el vestido de bodas. En la antigüedad, cuando un rey o una persona de la nobleza organizaba una fiesta, regalaba también la indumentaria para poder participar. Así que no había un problema de recursos. El único problema que tuvo el invitado que fue echado afuera fue el orgullo en su propia vestimenta. Si el vestido de bodas es el carácter puro e inmaculado, él prefirió presentarlo por su propia cuenta. Él creía que ya lo tenía, pero cuando fue echado se dio cuenta de que no. Pero el tema del calzón de Tarzán, ¿nos recuerda algo? Busquemos en Génesis capítulo 3 y versículo 7 lo que nos dice. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Aquí tenemos a los primeros Tarzanes de la historia, Adán y Eva. Se hicieron su propio disfraz para poder participar en alguna fiesta. Y mirad la descripción que nos hace Elena de White del disfraz de Tarzán que se hicieron Adán y Eva. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había circuido se apartó. Desnudos y avergonzados, procuraron suplir la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia invención, mediante sus propias obras, han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables a Dios. Los primeros en hacerse el primer disfraz de Tarzán fueron Adán y Eva, pero sus hojas de higuera no servirían para participar de la fiesta de bodas. El disfraz que se habían elaborado distaba mucho de unas vestiduras blancas. Intentaron compensar su pecado y sus consecuencias mediante méritos humanos. Dios, en ese mismo momento, ya los corrige de esa tendencia y hace lo siguiente. Lo leemos en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En el versículo que hemos leído al inicio, 3:15, y en este 3:21 tenemos todo el plan de salvación. Todo el plan de salvación presentado en 2 versículos a nuestros padres, Adán y Eva. El primer sacrificio que se hizo en la historia de la humanidad fue el que hizo Dios para revestir a Adán y Eva. Ahí se dieron cuenta que el sacrificio de un inocente era necesario para tapar sus culpas. Dios les vistió con esas ropas y Dios se sacrificaría por ellos y por nosotros. En el resultado de la parábola vemos 2 enseñanzas. Una, todos estamos invitados a participar. Da igual quiénes seamos, cómo seamos, de dónde vengamos, lo que hayamos hecho, nada nos hace ser indignos de recibir esa invitación. Nada nos puede hacer más dignos de recibirla. Y la segunda enseñanza es que todos debemos aceptar el regalo del vestido. Y más importante, no solo tenemos que aceptarlo, sino que tenemos que utilizarlo. Todos, sin excepción. Vemos por un lado que la invitación por la gracia por parte del Rey de Reyes es una invitación para volver a unirse con nosotros eternamente, a unirse con todos los invitados. Y el que nos invita no es presidente del gobierno, no es el rey de una nación, ni un líder. No es ni siquiera la persona a la que más admiréis en esta tierra. El que nos invita es Dios, el que nos creó, y el que cuando decidimos rechazarlo voluntariamente no se desentendió. El amor y la gracia divinas son difíciles de entender. Pero si la invitación es por gracia, ¿qué pasa con el vestido de bodas? Adán y Eva no tenían ninguna mancha de pecado en ningún pensamiento, en ninguna intención y en ninguna acción. Disfrutaban de esas ropas blancas. ¿Pero qué pasa con nosotros? La ropa blanca que se exige fue manchada por el pecado. No solo los desnudó a ellos, sino que nos destituyó a todos, a toda su descendencia,
de ese manto de luz. Pero desde ese momento Dios no deja de enviar invitaciones a todos. Conocemos el transcurso de la vida desde ese momento. Las ropas blancas cada vez se han hecho más oscuras, hasta el punto de que Dios tuvo que darnos su ley moral, sus 10 mandamientos. Nos tuvo que recordar qué es lo que mancha nuestras ropas. Nos tuvo que recordar quién es Dios y cómo es. Y nos tuvo que recordar qué es lo moralmente bueno y qué es lo moralmente malo. Y aquí, desde ese momento, en el momento en que Dios entrega su ley escrita, aparece la dicotomía entre la ley y la gracia. Si los 10 mandamientos definen la calidad de una vida santificada a Dios, ¿dónde queda la gracia? Entregar una invitación como regalo por gracia y luego exigir un carácter perfecto como condición para aceptarla parece un planteamiento incorrecto. ¿Podrá ser que el carácter perfecto no sea la condición para aceptarla, sino consecuencia de haberla aceptado? Pero si es así, ¿cómo es que el invitado no tenía el vestido de bodas si había aceptado la invitación? Si es tan sencillo como aceptar la invitación, ¿por qué el invitado que fue echado no tenía ese vestido? ¿No recibe cualquier creyente de fe ese vestido blanco? Pues depende de dónde tenga puesta esa fe. Las promesas y los regalos de Dios tienen como condición la aceptación de esos regalos como algo inmerecido, algo que no nos podemos ganar bajo ningún concepto. Recibir o dar regalos a cambio de algún mérito o recompensa, algún logro, es a lo que nosotros estamos acostumbrados. El que crea que puede presentar un solo mérito personal para recibir el regalo de las vestiduras blancas, no las va a recibir. Parece duro e injusto. ¿No sería más justo que el que presente buenas obras sea más digno de recibir esa invitación? ¿No sería más justo que el que en su currículum presente más obras buenas que malas reciba esa invitación? Esa justicia es humana, no es justicia divina. Una vez hemos pecado, nada puede compensar ese pecado más que el perdón de Dios por el mérito de Jesús y nuestra fe en su sacrificio. 100 obras buenas jamás compensarán una mala. 1000 obras buenas no decantarán la balanza en nuestro favor. La paga del pecado es la muerte, como leemos en Romanos 6:23. Está clarísimo. Es de los versículos más claros en los que se puede entender cuál es la consecuencia del pecado. Pero el versículo no termina ahí. Romanos 6:23 sigue diciendo: mas el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por mucho que alguien pudiera vivir sin cometer un solo pecado más, jamás podría recibir la salvación, porque la ley que ahora obedece es la ley que ya le ha condenado a muerte. Será salvo porque su condena será satisfecha por otra muerte en su lugar. Que nadie crea que puede hacer una mínima obra para merecerse un poquito de la salvación. Nunca nadie será jamás merecedor de la salvación por muchas buenas obras que haga. Nuestra vida no es como la de los gatos. ¿Cuántas veces se puede caer un gato de un tejado y no morir? Teóricamente 7 veces. Tienen 7 vidas. Pero en nuestro caso no es como en los gatos. Un solo pecado nos sentencia a muerte. No hay 6 oportunidades más. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva antes de ser condenados? 1. Cuando lo cometieron, no hubo una voz que les dijo: vigilad, tenéis 7 vidas, habéis gastado 1. Tenéis 6 más para utilizar durante toda la eternidad. Vigilad bien y pensad en qué las utilizáis. No, solamente un pecado les hizo inmerecedores de estar ante la presencia santa de Dios, y solamente la podrán recuperar cuando se les vuelva a dar ese cuerpo y mente limpios de todo pecado. Solamente cuando vuelvan a recibir esas ropas dignas que perdieron con el pecado. Muchas veces nos olvidamos de quién es Dios y nos olvidamos de una de sus características, que es su santidad. Dios es tan cercano a nosotros, es un Dios tan cercano que muchas veces creemos que es alguien semejante a nosotros, pero con superpoderes. Nadie podría presentarse delante de él
sin que la pureza de su santidad le destruyera. Ningún ser humano podría presenciar y resistir tanta santidad. No sin antes ser purificados. Nuestro proceso de santificación nos ayudará a disfrutar antes de tiempo de ese proceso hacia la felicidad plena, pero jamás nos hará aptos para estar ante la presencia de Dios. No hasta que al sonido de la final trompeta los muertos sean resucitados incorruptibles y los vivos sean transformados a incorrupción. La discusión no es solo si es una cuestión de culpa o no culpa, es una cuestión de idoneidad e integridad. Solamente las vestiduras blancas nos permitirán estar frente a la presencia de Dios. Y para recibirlas tenemos que estar convencidos de que las necesitamos. Tenemos que estar convencidos que queremos representar el carácter de Cristo frente a todo el mundo, pero tenemos que tener claro que por nuestros propios medios solo podemos vestir trapos de inmundicia. No podemos adquirir la gracia de Dios como adquirimos muchas veces prendas de ropa cuando vamos a las rebajas. ¿Cuántas veces hemos comprado algo simplemente porque era barato y no necesitándolo lo hemos dejado apartado y no lo hemos utilizado? La gracia de Dios no funciona de esta manera. Si no somos conscientes de que la necesitamos y la utilizamos, no sirve para nada. Os voy a hacer otra pregunta. ¿Creéis que ha habido alguien en la historia de la humanidad, sin contar a Jesús, que ha sido capaz de cumplir perfectamente la letra escrita de la ley? No os precipitéis en la respuesta. Obediencia perfecta a la letra escrita de la ley. Pues aunque a muchos os pueda chocar, sí que ha habido muchos. Eran los fariseos. Nadie ha tenido ni tiene un celo más grande por la ley de Dios que los fariseos. Pero ¿cómo les llamó Jesús? Hipócritas y sepulcros blanqueados. Y acompañado de eso, les dio un aviso. Lo encontramos en Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Un ejemplo perfecto de trapos de inmundicia, porque su obediencia estaba puesta en la letra de la ley, no en la base moral y espiritual. ¿Cómo se puede cumplir perfectamente la ley de Dios? ¿Cómo se puede presentar un carácter perfecto e inmaculado para participar de la fiesta y heredar la salvación? Si los fariseos cumplieron la ley escrita mejor que nadie, ¿cómo es que en vez de recibir vestiduras blancas se les llamó sepulcros blanqueados? Porque creían que la obediencia a la ley escrita era la manera de presentar méritos para obtener la salvación. Y pese a que su obediencia externa podía parecer ejemplar, las motivaciones de su corazón dejaban mucho que desear. Para obtener una obediencia digna, lo principal y lo primordial será, primero de todo, reconocer que jamás podremos hacer nada, jamás podremos aportar nada por nuestra parte para presentar esa dignidad. Jamás podremos aportar ningún mérito para merecer la salvación. Nunca jamás. A partir de ahí, olvidarnos de la ley de Dios como medio de salvación. Mientras pensemos que podemos presentar un mínimo mérito por nuestra obediencia, la obediencia se va a convertir en un medio de salvación y no una consecuencia de nuestra salvación. Los fariseos se sabían la ley de memoria. El peso de la ley era tan importante en la salvación que no solo se sabían la ley de Dios palabra por palabra, sino que además añadieron normas y leyes para asegurarse que la cumplían perfectamente. A modo de ejemplo, solamente os diré que para el cuarto mandamiento, el del sábado, elaboraron la friolera de 1521 normas. La ley de Dios no era suficiente, no la entendían como Dios quería que la entendieran. Así que para asegurarse que la cumplían perfectamente, elaboraron 1521 normas solo para ese mandamiento. Mi recomendación es que nos olvidemos de los 10 mandamientos en nuestro proceso de salvación. No porque no sean imprescindibles para nosotros y en el juicio de Dios, sino porque fijarnos en ellos solo nos hará fallar. Es como si un diabético solo se fijara en los helados. Si no deja de mirarlos, al final se los comerá.
Si realmente queremos que la ley de Dios gobierne nuestra vida, fijemos nuestra mirada en Dios y en el porqué de esos mandamientos más que en los propios mandamientos. Y la base de esos mandamientos, el porqué, lo tenemos en el mismo capítulo 22 de Mateo, versículos 37 al 39. Pero me gusta más cómo lo clarifica Marcos en su Evangelio, en el capítulo 12, versículos 29 al 34. Marcos 12, del 29 al 34. Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a preguntarle. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y todo nuestro entendimiento, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no hará falta que nos fijemos en los 10 mandamientos como medio de salvación. Pero tener ese amor no es fácil. Este también puede venir solamente como regalo de Dios, conforme pasamos tiempo con Él y contemplamos y meditamos en la vida de Jesús. Ahí está el proceso de santificación. ¿Cómo sabremos si tenemos ese amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo? Por la ley expresada en los 10 mandamientos. La ley moral jamás resolverá el problema del pecado, solamente lo define. Y la santificación es un proceso de toda una vida. Y mientras estamos en ese proceso, ya estamos siendo perfectos para Dios, porque la perfección no es solamente una meta, es también un camino. A todos nos viene a la mente un versículo en el que se habla sobre esta perfección. Lo encontramos en Mateo 5, 48, 49. Perdón, del 44 al 48. Lo tenéis en la pantalla, yo lo busco un momentín. Mateo 5, del 48 al 49, del 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En este pasaje, el término que se utiliza para perfección es el término griego teleios. El significado de teleios es ser maduro, ser completo, ser perfecto, pero no solo como una meta, sino como un crecimiento. No tengamos duda que si el amor a Dios y a nuestro prójimo es el que mueve nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones y nuestras acciones, y en ese amor está nuestro camino de crecimiento para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ya estamos siendo maduros, completos y perfectos. En mi propia vida vivo ese crecimiento, no porque no cometa pecados o hierre el blanco, sino por esa tendencia de crecimiento en ese amor a Dios y al prójimo. Os voy a explicar ahora una anécdota en la que podremos ver ese crecimiento.
Durante todo este periodo de confinamiento hemos estado pues, siguiendo los programas de sábado a través del Zoom. Así que uno de estos sábados estábamos mi familia y yo en el sofá de nuestra casa disfrutando de un culto. Mientras lo estábamos viendo, mi mujer apareció con un bol con pistachitos y otro bol con fruta. Mientras estábamos comiendo los pistachos, hubo un momento en el que me di cuenta que los pistachos que me estaba comiendo eran los que estaban más cerrados. Cuando vamos a comer pistachos, tenemos tres posibilidades: encontrarnos pistachos abiertos, pistachos medio cerrados o cerrados. Soy una persona que tiene tendencia a pensar en mí mismo más que en los demás, y luego ya veremos qué pasa con los demás. Pues cuando me vi comiendo esos pistachos más cerrados, me llevé una sorpresa. Le estaba dejando los pistachos más abiertos a los demás. No mucho tiempo atrás hubiera hecho lo contrario. Puede parecer un ejemplo poco trascendente aparentemente, pero tuvo mucho significado para mí. Significó que Dios también trabaja conmigo y con mi carácter, que cumple sus promesas personalmente, que si pedimos lo que sea conforme a su voluntad, Él nos escucha y nos contesta. Qué gran satisfacción fue sentir que el Espíritu Santo estaba trabajando en mi interior. Fue una gran satisfacción sentir ese crecimiento en mi propia carne. Así que pensé, mini punto para Enoch. Pequeño, pero un mini punto para mí. Qué orgullo más grande. Para que entendáis ese grado de satisfacción, os diré que yo soy de las personas que cuando beben agua de una botella, deja el culillo para que otro la rellene. Soy de los que cuando solo se pueden coger 3 trozos de pizza, coge los 3 que le tocan, pero los 3 más grandes. Soy el que cuando en una fiesta sobra una oliva en el plato y nadie la coge por respeto, aparece alguien y se la come. Soy el que aplica en su vida la máxima del que parte y reparte, se lleva la mejor parte. Ese soy yo, o quizá ese era yo. No es solamente ser más consciente de la pureza de la ley de Dios y ser más consciente de la importancia de observarla. Es el cambio en ese amor. Es ser por encima de hacer. Es vivir por encima de obedecer. Es sentir por encima de cumplir. Si somos, si vivimos y si sentimos en Cristo, haremos, obedeceremos y cumpliremos en Dios. Ante el eterno dilema entre las obras y la gracia, entre el perdón o la obediencia, la respuesta y el camino es el amor. Los frutos del Espíritu y las obras de la ley serán el resultado a ese amor. Pero pensaréis, qué fácil demostrar tanta generosidad con tus hijos y tu mujer. Yo también lo pienso. Qué demostración más grande de abnegación, altruismo y solidaridad dejar los pistachos más abiertos a tu mujer y a tus hijos, ¿verdad? Pues sí, no sería la exhibición de generosidad más grande que un humano ha hecho en la historia, pero no deja de ser un crecimiento que me llena de esperanza para alcanzar ese nivel de excelencia en el carácter que todo cristiano convertido y consagrado desea. Ese nivel en el que puedes reflejar perfectamente el carácter de Jesús. Qué alegría estar en ese camino. Durante todo el sábado no dejé de sentir ese gozo de mi mini punto, ese gozo de mi mini victoria. Al día siguiente, no habían pasado ni 24 horas, me dispuse a salir en bicicleta con compañeros de mi equipo. Nos acompañaba otro hermano nuestro, Frankie. Así que salimos, habíamos quedado por la mañana y nos dispusimos a efectuar el entrenamiento que teníamos programado. Era un entrenamiento en el que vas alternando esfuerzos intensos con descansos. Pues en uno de esos descansos nos adelantó otro grupo de ciclistas y empezaron a increparnos. Otro compañero mío, Frank, un gran amigo, con respeto y amabilidad les dio explicaciones. Les explicó que estábamos haciendo un entrenamiento programado y que por eso acelerábamos y frenábamos, y que sentía mucho si en ese entrenamiento les habíamos molestado. Me quedé sorprendido por su bienhacer, me agradó mucho. No es normal que cuando alguien te agrede respondas con esa bondad. Pero el otro integrante, no satisfecho con la respuesta,
no solo le insultó a él, sino que nos insultó a todos. Automáticamente y sin tiempo a contar a 3, le mandé callar acompañado de un no cariñoso payaso. No había acabado la frase cuando me di cuenta que esa no fue la reacción que me hubiera gustado tener. El problema no fue solo la palabra, sino la rabia, indignación y el enfado con que la dije. Me sentí muy mal, mucho, no solamente por el hecho en sí, sino por mi minipunto del día anterior. ¡Qué contraste! ¡Qué poco había durado mi victoria del día anterior! Ni 24 horas. Me arrepentí de corazón y profundamente por lo que había hecho, pero esa sensación de derrota me acompañó durante varios días. ¿De qué servía ser cristiano? ¿Qué ejemplo había dado a mis compañeros, que además saben que soy cristiano? Si a la mínima que alguien te agrede le respondes con la misma moneda, ¿qué nos diferencia de los demás? Yo, el cristiano, era el que había reaccionado de esa manera. Ninguno más, ninguno de mis compañeros, yo. El cristiano que el día anterior había obtenido una gran victoria en cuanto a las carencias de su carácter, aunque ellos no lo supieran. Un celo mal entendido me había llevado a defender a mi compañero utilizando la violencia verbal. Hay un personaje de la Biblia que le sucedió algo parecido y rápidamente vino a mi mente. Fue Pedro, en el episodio en que vinieron a apresar a Jesús y sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Jesús le llamó la atención y le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman a espada perecerán. Perdí una gran oportunidad de haber tratado al integrante de la otra grupeta de otra manera. Esos pensamientos y el hecho de pensar que Satanás se había llevado un mini punto a mi costa me persiguió durante varios días. Y no solamente se había llevado un mini punto por mi reacción, se había llevado un puntazo porque me tenía hundido. A partir de ahí vino un cambio de pensamiento. No tardé en sentirme perdonado por Dios y automáticamente vino una reflexión a mi mente. Si mi derrota había sido un punto para Satanás, si había sido una victoria para Satanás, si era un punto para él, ¿cómo es que mi victoria del día anterior era un mini punto para mí? Si mi derrota era un punto para Satanás, mi victoria tenía que ser un punto para Dios. Si el mérito de mi desliz fue para Satanás, el mérito de mi victoria tenía que ser para Dios. ¡Qué cambio de concepto! ¿Y qué fuerza recobró el pasaje que encontramos en Filipenses 2:13 que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad? Agradecido por esta reflexión, ya había extraído todo lo positivo que se podía extraer de esta situación. O quizás no. Atención al último aprendizaje. Un poquito a modo de reproche, le dije a Dios: oye, estoy muy agradecido por la reflexión y el aprendizaje que he sacado de esta situación, pero ya que tú tienes poder para crear en nosotros el querer como el hacer, la próxima vez avísame antes de cometer el pecado y líbrame de cometerlo. Respuesta: te hubiera avisado, pero no me invitaste a acompañarte. ¿Cómo? ¿A qué se referiría? Inmediatamente recordé que la mañana de ese domingo fue la primera mañana desde hacía muchos meses que antes de salir a la calle no me consagraba a Dios. No pasaba un rato leyendo su palabra y haciendo oración a Él. ¿Casualidad o causalidad? Eso os lo dejo a vosotros, pero qué poco poder tiene uno mismo sobre sus defectos de carácter. Después de este episodio, ¿dónde había quedado la perfección de carácter que había evidenciado con los pistachos del día anterior? La imperfección de carácter demostrada en el episodio payaso me hacía perder esa perfección y esa santidad anterior. En el momento de mi desliz, ¿dejé de ser salvo durante unos segundos? No. Por mucho que os pueda sorprender, la respuesta es no. No, porque sigo creciendo y madurando en ese camino. No, porque sigo anhelando una obediencia perfecta a la ley de Dios. No, porque
No, porque sigo entregándome completamente a Dios para que siga elaborando el milagro de la santificación en mi vida. No, porque el día anterior tampoco fui más salvo por compartir unos pistachos abiertos. Y no, porque para que el pecado no tenga solución y te condene, tiene que ser un pecado de muerte. Y no soy yo quien hace una diferenciación entre pecados de muerte y pecados no de muerte. Lo hace Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Mi pecado no fue de muerte, no porque parezca un pecadito sin importancia. Recordad que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. No fue un pecado de muerte porque no rechacé la amonestación de Dios. Tenemos que decirle a la cara a Dios que no queremos su perdón y que vamos a seguir cometiendo el mismo pecado porque queremos. Afortunadamente, el amor y la misericordia de Dios no son como los nuestros. Un humano que tenga cierta sensibilidad religiosa y que sea un poquito legalista es capaz de perdonar 3 veces las ofensas de una persona, o al menos así lo creían los judíos y así lo pusieron en su normativa y su legislación. Un humano que esté entregado a Dios, otra vez Pedro, el de la espada y la oreja, es capaz de perdonar hasta 7 veces las ofensas de un prójimo. ¿Sabéis cuántas veces me ha perdonado a mí Dios? Las 70 veces 7 que le dijo a Pedro que tenía que perdonar él. E incontables veces más tendrá que perdonarme. ¿Es eso un orgullo para mí, que tenga que demostrar su amor y su misericordia hacia mí, perdonándome tantas veces? No, en absoluto. Lo que significa es que Dios nos va a perdonar todas las veces que haga falta. Incluso cuando le digamos que no, buscará otras alternativas. Pero desgraciadamente eso no va a durar eternamente. Cuando reincidimos voluntariamente a no escuchar las súplicas de Dios, que nos invitan al arrepentimiento, tarde o temprano nos haremos insensibles al llamado y a las caricias del Espíritu Santo. En ese momento, lo malo ya no nos parecerá malo, se convertirá en algo bueno. Si no es por ese camino, también se acabará nuestra oportunidad cuando nos muramos o, en su defecto, cuando se cierre el tiempo de gracia. Ahora mismo, en nuestras luchas con nuestros pecados y nuestros defectos, nos puede parecer imposible superar o renunciar a algún pecado o defecto de carácter. Pero si somos conscientes de ese pecado, es porque Dios ya está trabajando en nosotros a través del Espíritu Santo. Y efectivamente, nosotros no podremos superarlo. Por eso es necesario que nos pongamos en las manos de quien sí tiene poder para ayudarnos a vencerlos. Esas victorias o minipuntos demostrarán que hemos aceptado el regalo, pero no nos harán merecedores de él. Esa es una gran noticia para casi todo el mundo, para los que conocen la profundidad del pecado y su resultado, pero no para los que necesitan presentar algún mérito para merecer el regalo. Nosotros no podemos blanquear nuestra ropa. Intentándolo, solamente la ensuciamos más. Solo ha habido una persona que no necesitó que sus ropas sean emblanquecidas. Jamás llegaron a tener la más mínima sombra de suciedad. Esta es la persona que se desnudó en la cruz para que nosotros podamos vestir sus ropas. Ya podemos volver a la historia del museo. Si os acordáis, planteábamos 3 preguntas. ¿Se considera robar lo que hicieron los 3 protagonistas? ¿Se podía considerar pecado? ¿Se tendría en cuenta en cuanto a la salvación? Si preguntáramos a cada uno de nosotros y debatiéramos el tema, seguro que encontraríamos diferentes respuestas y todos daríamos argumentos para cada respuesta. Pero la identidad del pecado es solo una y el camino a la salvación solamente uno. Y es trabajo nuestro buscarlo en la palabra de Dios. Los 3 protagonistas necesitan la muerte redentora de Cristo a su favor. Da igual si creéis que lo que cometieron era pecado o no,
si era robar o no. Los tres necesitan esa justicia de Cristo para ser salvos. Los tres, solamente la justicia de Jesús nos justifica ante Dios. Así que entre la dicotomía entre la ley y la gracia en cuanto a nuestra salvación, no hay dicotomía posible, la gracia. En cuanto a la demostración de esa salvación en nuestra vida, evidenciando un nuevo nacimiento de lo alto, tampoco hay dicotomía. Amor, servicio y entrega a Dios y nuestro prójimo, evidenciando en el respeto y la observancia a la ley de Dios el poder de su gracia. Todos presentaremos una vida sin mancha y sin pecado para participar en la fiesta, pero será así porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero dejaros, para acabar, con un pensamiento que puede resumir nuestra reflexión de hoy. Es una perla que encontramos en la matutina de Pablo, en el día 17 de marzo, y está basada en Romanos 12:13. Nada te coloca en verdadera perspectiva como aceptar y agradecer que fuiste redimido por el sacrificio de Cristo. Eres tan indigno que Él tuvo que morir. Eres tan digno que lo habría hecho solamente por ti. Que Dios nos dé sabiduría para entender nuestra indignidad propia y fe para entender y aceptar la infinita dignidad y poder que solo pueden venir como atribución suya. Amén. Muchas gracias, Enoc, por este mensaje. Ahora pasan los diáconos a recoger las ofrendas que van dedicadas a presupuesto combinado.
Para finalizar, entonaremos todos juntos el himno 296, comprado con sangre por Cristo. Os invito a finalizar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias porque cuando nos creaste y cuando te abandonamos, no desististe de nosotros y, como dice la canción, nos compraste con sangre. Ayúdanos a ser siempre conscientes de que el camino a la salvación, el camino a olvidar todos los sufrimientos de esta vida, es tu sacrificio y nuestra dependencia de ti. Acompáñanos en este camino en todo momento, no nos sueltes de tu mano y ayúdanos a estar pendientes de ti, de tu llamado, ser sensibles al Espíritu Santo para que vayamos creciendo en este camino que finalmente nos llevará a tu lado por toda la eternidad. Muchísimas gracias por todas tus bendiciones, te lo agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Feliz sábado a todos.